Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Y pues bueno, por favor, preséntense. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Patti. Buenas tardes, yo soy Domingo, bienvenidos nuevamente. Y bienvenidos a la charla amena, mi nombre es Octavio, espero disfruten el tema de hoy. Así es, hoy nos quedaba pendiente el tema del parricidio, de la cultura del parricidio, que la otra vez no había luz y no sé qué. Y el clima no nos dejaba. El clima y los extraterrestres, no sé qué más. Pero ya, ahora sí, ya todo volvió a la normalidad. Y por lo tanto vamos a iniciar el tema de la cultura, no nomás el psicoanálisis, sino la cultura y todo lo que conlleva esta parte del parricidio a nivel social, a nivel de varios materias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el licenciado Octavio es el que le toca ahora ilustrarnos. Ilústrenos, maestro. Gracias. Pues sí, precisamente hoy el tema, como ya se los comentamos en la publicidad de la semana pasada, es precisamente a otra de las temáticas que lleva la oferta académica de la Asociación Mexicana de Salud Psíquica. En este caso es por el Instituto Psicoanalítico de Estudios Criminológicos y bueno, como tal y en específico la especialidad en psicopatología social y psicoanálisis criminal. Esta especialidad, bueno, ya le estaremos dando más información a lo largo del programa. De cualquier manera ya saben que en cada una de las publicidades que hacemos acerca, digamos, de oferta académica, les dejamos el link directo a las páginas de los institutos. Bueno, esta no es la excepción, por ahí pueden checarla, y la recomendación a que vayan a Café Psicoanalítico también para que vean esto y todo lo demás que estamos ofertando. Entonces, el tema de hoy, como les decía el doctor, pues es precisamente hablar del parricidio, digámoslo así, un tema que sí es categórico en el psicoanálisis, pero que además también es categórico en la cultura misma, ¿no? Podemos hablar tanto de un sistema ideológico y político que se sustenta en un parricidio, digámoslo así, también ideológico, o un parricidio un tanto simbólico, y que en este caso en el psicoanálisis pues también es una de las temáticas que más se hablan, o que por ahí Freud también en su momento vislumbraba, y bueno, en donde la desarrolla también como parte de esto que estamos hablando, es precisamente en una de sus lecturas de Tótem y Tabú. Entonces hoy vamos a hablar al respecto, y bueno, primeramente denominando el propio parricidio, que digámoslo así, para la ley se maneja como si es un asesinato hacia tanto ascendientes como descendientes, aunque prioritariamente, y digamos desde una cuestión etimológica, se habla de que es el asesinato del padre, ¿no? El padre, sabemos que en el propio tanto psicoanálisis, tanto en la cultura, tanto en, digamos, en el conocimiento coloquial, aborda no solo al padre de manera literal, sino en este caso también a la autoridad, también a la ley, también a la norma, y en este caso, por supuesto, lo que da pie a esto que mencionamos como el sistema político, ideológico, social, cultural, e incluso, digámoslo así, lo que nos rige, digámoslo así, también como grupo, ¿no? Entonces hemos visto que por ahí, o si nos centráramos, digamos, en la parte evolutiva, bueno, el grupo ha sufrido distintos cambios, ¿no? Desde venir de una horda, después convertirse en un pueblo, convertirse en una sociedad, y también esta sociedad adquirir una cultura. Ojo, para todo esto, digámoslo así, tiene que haber un sistema que precisamente sea regido por una autoridad, o sea, regido por un sustento de la ley, pero esta ley también tiene que ser de alguna manera perfecta, ¿no? Tan perfecta que en este caso se vuelve intangible, o tan perfecta que muchas ocasiones no es existente en un tiempo presente, ¿no? Ojo, ¿a qué nos referimos con esto? A que de manera simbólica, digamos, la sociedad misma tiene que asesinar al padre en dado momento para que este padre pase a tener, digamos, solo virtudes positivas, o solo en este caso aptitudes y actitudes que sean benéficas y propositivas para su propio pueblo. ¿Qué es esto? Digamos, si lo ponemos en palabras sencillas, sería muy equiparable a cuando una persona muere, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona muere? Bueno, normalmente se va a hablar muy bien de ella, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Digamos, tenga los defectos que tenga, o tenga, digamos, las cuestiones fallidas que tenga, normalmente se va a hablar de sus atribuciones. ¿Qué es esto? Bueno, sí, hacía tal cosa, pero también hacía tal cosa. Bueno, sí, fallaba en tal cosa, pero también tenía tal cosa. Ojo, la muerte entonces idealiza al propio sujeto. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que obviamente, digamos, al resaltar todas estas virtudes, en el parricidio, entrecomilladamente social, viene a suceder exactamente lo mismo. Digámoslo así, mientras existía este sujeto autoritario, el sujeto autoritario pues quizás era mal visto, o quizás no aceptado por todos. Pero una vez que muere, en este caso nos da paso precisamente al punto en el cual todos pueden tomar su ley, porque la ley ya no tiene un depositario fijo. Y así va a ser, digamos, hablar del parricidio
Y hablar de la ley también nos trae un tema bastante cercano a nuestra materia, que es la propia cuestión superyoica. En este caso, cómo es que se introyecta toda esta autoridad y cómo el sujeto, sin necesidad del propio padre, va a seguir respetándolo durante toda su vida. Por supuesto, hablaremos tanto de esto y tanto quizás por ahí casos donde ya lo comentamos en la publicidad, no todos los casos llegan a la literalidad, pero hay otros que sí. Otros directamente van a tener el asesinato de un padre como la resolución a su propio conflicto. Ojo, también desde una cuestión por ahí psicótica, que en muchas ocasiones por ahí los autores nos manejan, una tentativa de asesinato también es una tentativa de resolución. Entonces, de todo esto hablamos hoy. Incluso en Tótem y Tabú, Freud llega a hablar un poco de esta horda primitiva y nos explica cómo en teoría hubo un padre a lo mejor muy autoritario y los hijos se ponen en su contra, lo matan, se lo comen incluso, y al comérselo se sienten culpables y tienen miedo porque creen que sus hijos podrían en algún momento hacerles lo mismo. Entonces desde ahí pactan algo, tienen que poner límites, ya no tiene que repetirse, está prohibido el canibalismo, está prohibido el homicidio y también el incesto, y a partir de ahí ellos se convierten en sus propios padres. Incluso a nivel del psicoanálisis, en cuanto a lo imaginario, podríamos decirlo, o a nivel simbólico, se tiene que matar al padre y a la madre para seguir adelante, pero no literalmente, sino que se tiene que introyectar, pero se tiene que perder primero el objeto para poder incorporarlo ya en nosotros. Digámoslo así, así como lo menciona Domingo, se tiene que hacer un asesinato de los padres, pero también desde esta misma idealización que sabemos que es parte del proceso que el sujeto atraviesa en la infancia, en la adolescencia y posteriormente en la adultez, en la cual se libera, digamos, de ese, pues hasta ese momento, ya no solo tótem, sino el tabú que queda del propio padre, a nivel de, bueno, el padre es perfecto, el padre es incorruptible y el padre, digámoslo así, otorga tanto estas cuestiones a beneficios como castigos, depende del caso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El sujeto tiene que tomar, ahora sí, la mejor parte de este sujeto, se supondría en dado momento introyectarla, y en este caso, digamos, formar precisamente una entidad en la cual él también se postule como padre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa esto? En todas las sociedades vamos a ver algo similar. Ojo, existe un gran padre, así como en su momento en todas estas cuestiones de hordas, existía el sacerdote, existía en este caso el patriarca, existía, digámoslo así, el mejor guerrero, etcétera, que en dado momento también era sacrificado. Ojo, sacrificado en pos al pueblo y en pos a que él precisamente era aquel entrecomillado puente entre, llámese una deidad, llámese en este caso el poder, llámese en este caso la sabiduría, etcétera, y donde, digamos, para poder accesar precisamente a todo esto que mencionábamos, digamos, a ese más allá del propio padre, pues precisamente tenía que eliminarse este padre, pero incluso de una manera muy ritualesca, ¿no? Ya lo veíamos ahorita, como lo mencionaba Domingo, bueno, incluso había ocasiones donde se producía el propio canibalismo, ¿no? Ojo, esta cuestión no va muy alejada en nuestros días, a fin de cuentas sí desde una manera simbólica, pero por ejemplo, temas que ya hemos abordado aquí como la propia religión, lo siguen planteando. La manera en que el padre, digamos, se fusione con el hijo, en este sentido, es a través del sacrificio. Y por ejemplo, una religión que nos queda bastante cercana quizás a la mayoría en esta cultura, la católica, bueno, la despliega precisamente desde esto, ¿no? Desde las mismas ceremonias acerca de la Eucaristía, de la misma crucifixión, etcétera, en donde tiene que sacrificarse, digamos, ese padre o esa deidad o cualquier otra de las cercanas en pos a que la humanidad, por ejemplo, se salve, ¿no? O en pos a que el sujeto adquiera, en este caso, algo más. Por acá en la religión, por ejemplo, lo dejaríamos en la liberación o la, digamos, cuestión del perdón de todos los pecados, pero sin embargo, en el día a día también lo vemos a nivel del conocimiento, en muchas ocasiones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Digamos, el padre tiene que, en dado momento, dejarse atrás para, en este caso, que sea superado, ¿no? Y vemos que muchas veces pasa todo lo contrario, digamos, con estos padres que acaban muchas ocasiones siendo el referente máximo para el hijo, pero también insuperable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A través de la profesión, a través del nombre, a través del trabajo, ojo, el padre se mantiene y el padre muchas veces preserva directamente esto, así como en un momento lo veíamos en la mitología, ¿no? Quizás todos recuerden categóricamente el mito de Zeus, ¿no? Y el problema con su padre, que en este momento era Cronos, y que en este caso Cronos, precisamente para no ser destronado en la mitología por ahí perteneciente, pues precisamente devoraba a sus hijos, ¿no? Los devoraba para que en este caso nadie lo
fuese a, digamos, ahora sí, desplazar o hacer un lado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Zeus precisamente acaba con todo esto e icónicamente se convierte en el padre de los dioses. Zeus asesina a Cronos, ¿no? A pesar de que ha sido devorado, y una vez que es asesinado, entonces él puede convertirse en padre. Ojo, tanto la mitología, que ya lo hemos explicado en algunas ocasiones, constituye en este caso una explicación a la misma fantasía, ¿no? Constituye una explicación también al mismo conflicto, que en este sentido, tanto de manera infantil y en muchas ocasiones de manera cultural, quizás diciéndolo una cultura infantil, sigue estableciéndose, ¿no? Ojo, de aquí que vaya a venir a cabo toda esta patología que podemos empezar, digamos, a vislumbrar dentro de la misma sociedad, ¿no? Sociedades que podemos encontrar, quizás haciendo una analogía a estos términos, bastante infantiles, bastante adolescentes, y quizás hasta este momento, pues una sociedad madura no podamos tener un principio, digamos, que nos venga a la mente decir, bueno, sí, existe tal sociedad que es completamente una sociedad madura. No, parece que la sociedad está en esa evolución constante y que entonces el padre, o queda instaurado completamente en un estado quizás totalitario, o queda en este caso olvidado completamente, ¿no? Recuerdo esto, hace algunos días lo platicaba con el doctor precisamente, que anda, y decíamos, bueno, acerca de esta evolución de la generación Z y la generación, digamos, de cómo se va pasando de un estado totalitario, un estado ambiguo, etcétera, y cómo, pues ya sabemos, la historia tiende a repetirse en dados momentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Hemos encontrado a lo largo de la historia, tanto sociedades, por ejemplo, en los sistemas políticos, que pueden ser, digamos, atribuidas como capitalistas, otras como comunistas, y que sin embargo, digámoslo así, viene a cuenta de que el padre, de alguna manera, se establece a ese hijo, a sí mismo como lo haría en una familia, ¿no? ¿Qué pasa con el padre, por ejemplo, que es bastante dictador, ¿no? Bastante, digamos, autoritario en ese sentido, ¿no? Pues ojo, no necesariamente el hijo acaba desplegándose, sino que acaba teniendo dos posibilidades, que normalmente es lo que pasa en relación con el padre. Una, o acaba cometiendo los mismos errores, o la otra, acaba haciendo todo lo contrario, pero que esto no necesariamente es lo positivo, ¿no? Sin embargo, no acaba sabiendo cómo ser padre. Ojo, mi relación o mi única cuestión de ser padre es a través del propio, ¿no? O soy igual o soy lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este descubrimiento? Ojo, volvemos a este tema. Tendría que asesinarse de manera simbólica para quitar esta misma sombra, esta misma cuestión, digamos, fantasmática que posteriormente podría constituirse, y a fin de cuentas la propia idealización al mismo, ¿no? Una vez que se libera la idealización, entonces el sujeto puede reconocer cuál sería, digámoslo así, su deseo acerca, por ejemplo, de esta paternidad. Y ojo, aunque puede tener una aplicación muy singular a nivel de la familia, también sigue teniendo una aplicación bastante social o cultural, ¿no? Ojo, volvemos a las agrupaciones, por ejemplo, lo que alguna vez mencionamos aquí acerca, por ejemplo, de nuestro país, que decíamos, bueno, tenemos un México que en este sentido tiene diversos padres, ¿no? A través de las diversas conquistas, y sin embargo se sigue postulando, digámoslo así, como el enemigo de ese padre, ¿no? Otras ocasiones, digámoslo así, con un padre identificado, pero un padre vencido, ¿no? Y esto es a través, por ejemplo, de muchos de los pueblos prehispánicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ojo, acaban sucediendo dos padres para una cultura mexicana, pero mientras hay un padre conquistador que se toma como el enemigo, hay un padre, digámoslo así, no solo cercano, pero que se toma, digamos, como el conquistado, como el perdedor, como el inexistente o el fracasado, ¿no? ¿Qué es lo que acaba atribuyendo esto para la cultura? Que, ojo, aunque no aplica para cada sujeto en singular, sí aplica para una generalidad, por ejemplo, en este caso mexicana, que precisamente ese es el punto que se tiene, ¿no? Un padre que si acaba lográndolo se convierte en el malo, y un padre que si es el bueno, pues nunca va a lograr nada, ¿no? Entonces, desde ahí, puntos también que otra vez los podríamos aplicar a múltiples disciplinas, llámese el deporte, llámese la profesión, o llámese el sujeto en singular, ¿no? ¿Qué pasa cuando el sujeto lo está haciendo notablemente bien, ¿no? ¿Qué sucede? Tiene que ser repudiado, que ojo, por aquí un dicho que se dice bastante es aquella cubeta de cangrejos, ¿no? Donde nadie alcanza a subir porque ni siquiera se necesita que haya una tapa, sino que todos los demás van a traerlo hacia abajo. Ojo, así pasa con la misma sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El padre pareciera que no está muerto del todo, ¿no? Y el padre, en este sentido, digámoslo así, pues sigue marcando su autoridad de nadie tiene que superar o nadie tiene que hacer algo diferente a esto. Ahí te preguntan algo. Primero tenemos saludos de Lupita Rivera, nuestra colega. Saludos, Lupita. Y Manuel sí pregunta, ¿hablas del asesinato de el otro pequeño?
No se puede decir asesinato del otro pequeño, pero es simplemente asesinato del otro, pero en este caso no es del otro en sí, sino este representante que se tiene como padre. Ojo, ni alcanza a llegar a ser un gran otro, pero tampoco queda en un otro en general. A fin de cuentas no se puede decir un otro pequeño, digamos en sentido disminuido, ¿no? Simplemente el otro y el gran otro, entendiéndolo como esta cuestión sí en función social, en función cultural, en función ideológica, en función del lenguaje y todo ese gran etcétera que en algún momento hemos estado pronunciando aquí. Entonces simplemente es el otro, y el gran otro no es, como lo hemos mencionado, un sujeto en específico, sino es algo más allá del sujeto que acaba rigiendo al otro y acaba rigiéndome a mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de parricidio, es el asesinato sí hacia el otro, por ejemplo de manera literal, si fuese hacia el padre, pero en este caso también un asesinato ideológico. En dado momento, digamos, este asesinato simbólico del padre es lo que puede originar precisamente ese gran otro. Esa sería parte de la respuesta, aunque no a la pregunta específicamente. No estamos hablando de otro, todavía cuando no había otros, en fin de cuentas estamos hablando de la horda del padre y sus consecuencias, ¿no? Digamos, bueno, aprovechando ahorita el tema, déjenme inaugurar una nueva sección en este programa que se va a llamar un psicoanalista en el cine. Acá. Y curiosamente, bueno, es que vi la de los Minions. Ay, lo que uno tiene que hacer por la ciencia. Pero el detalle es, digamos, si estamos hablando de la generación Z, digamos, como que ya está llegando a su fin, ya con esta nueva idea de los Minions, pues que es, digamos, un grupo de trabajadores que buscan un jefe o un padre de la horda, ¿no? A fin de cuentas todos son iguales, pero nadie puede hacer nada aunque sean un grupo grande, sino que necesitan un líder, ¿no? Digo, ya estamos hablando de que se está formando la generación A, que es la generación del autoritarismo, ¿no? Entonces, esta parte de que necesitamos a alguien que nos mande, que nos diga qué hacer, que tengamos que nos digan qué tenemos que consumir, hacer, nuestro motivo de vida y por lo que vivimos, nos tienen que decir a alguien que sepa, ¿no? En este caso, digamos, un perverso o un narcisista, pues quien sea, bueno, quien se deje, pero quien tenga como el don de mando para que pueda decir lo que está bien o lo que está mal, porque el grupo no lo puede hacer, ¿no? Digamos, es cierto que se independizaron, digamos, en ese padre de la horda, digamos, que lo matan para ser libres y para que cada uno tenga sus libertades y sus obligaciones, pero se llega al extremo de que se necesita otra vez por alguna extraña razón, ¿no? Digamos, así todos estos hipster que están ahorita de moda, que pululan en todos lados, ahora resulta que necesitan a alguien que les diga qué hacer porque solos no pueden, ¿no? Entonces el grupo otra vez vuelve a buscar un líder, un padre de la horda para que les diga qué hacer, ¿no? Esté bien, esté mal, no importa, pero que les diga por qué no pueden con el peso de la libertad y de la ética y de la moral, pues a fin de cuentas, ¿no? Digamos, necesitan a alguien que los premie o que los castigue porque solos no pueden, porque son como tan iguales que en esa igualdad no saben qué está bien y qué está mal, ¿no? Es una horda psicótica. Exactamente. Entonces yo creo que sí se está otra vez volviendo el cambio de generación, pero digamos, es que es mala, digamos, sigue siendo una generación mala en ese sentido de que digamos, todos igual, la generación Z, ahora la generación A es buscar al líder, y se va a empezar a polular de que autoritarismos, líderes fascistas, líderes lo que ustedes quieran, en busca de alguien que les diga qué, ¿no? Hasta aquí su sección de un psicoanalista en el cine. Exactamente, muchas gracias, ya me voy. Nos vuelven a comentar. No la encontré. Ya viene la producción luego. Nos comenta de nuevo Manuel que dejó de escuchar. Hay que picarle por ahí, a lo mejor se salió un poquito de... Si nos escucha. Sí, si nos escucha, claro. claro. Que le escriban, porfa, que se cambie de canal. De canal. Bueno, sí, precisamente, digamos, con esto de los puntos, digamos, que se están viendo en la propia sociedad, sí vivimos, digamos, una sociedad que se ve refleja en tanto, digamos, en el día a día, en el discurso que se puede tener, pero también, por ejemplo, en todo esto de las cuestiones de redes sociales, ¿no? Ojo, llega un momento en el cual parece que no se sabe qué es lo correcto y qué es lo incorrecto.
¿no? Si ustedes en algún momento, y que seguramente muchos lo habrán hecho o muchos incluso habrán sido parte, se meten en alguna discusión, sobre todo en redes sociales, ojo, ya no solo es la valentía que da un cierto anonimato o un cierto distanciamiento, que curiosamente la otra vez también por ahí discutía con alguien que les decía, bueno, curiosamente antes era como de flojera, por ejemplo, una llamada, porque en este caso llegaron los mensajes de texto y entonces era mejor hago un mensaje de texto, ¿no? Posteriormente era ya no solo los mensajes de texto me dan flojera, sino en este caso ahora tiene que ser algo más rápido, como por ejemplo el WhatsApp, ¿no? Y posteriormente, por ejemplo, si ustedes siguen estos medios digitales, ya me da flojera escribir y mejor mando una nota de voz, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, todo esto, digamos, empieza a ser un distanciamiento entre el propio lenguaje, digamos, que se tiene con el otro, pero también, curiosamente, hay un refutaje o una cuestión ahí de debate ante qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en absolutamente todo, ¿no? Digámoslo así, pareciera que se toma mucho este precepto de la moral es subjetiva, con en esta cuestión diferente a la cuestión ética, ¿no? ¿Qué pasa? Yo puedo hacer absolutamente todo porque así lo pienso yo, ¿no? Y muchas de las opiniones comienzan con esta frase, digamos, en una opinión personal o en mi opinión, digámoslo, es esto y esto y esto. Y ojo, si alguien se atreve a refutar precisamente ese comentario, entonces señala, no, pero por esto estoy diciendo que es mi opinión y tienes que respetarla. Ojo, se confunde en muchas ocasiones el respeto que tiene que tener con la opinión del otro, a en este caso lo que es verdaderamente correcto e incorrecto. Otra vez, quizás sería una discusión bastante filosófica también hablar de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, más allá también de las cuestiones psicoanalíticas que también podemos aplicar a todo esto, pero a fin de cuentas existe un orden social que aquí, al menos en este momento, sí pudiese ser que en este caso el padre es, por ejemplo, asesinado, pero se queda también en la nada. Se supone que el asesinato del padre es para, en este caso, remontar a un padre que sea completamente ideológico. ¿Qué pasa en este caso cuando ya no existe el padre ideológico, no existe el padre tampoco físico? Pues en este caso se está a expensas precisamente lo que menciona el doc, que surja alguien, digamos como líder, ahora sí postulado como tal, y que en este caso, pues bueno, se apliquen otras frases como de, bueno, al menos da orden, ¿no? O al menos da estructura, o al menos nos está guiando, a pesar de que sea la guía, ¿para qué? Ojo, si mencionáramos en el espacio-tiempo de la historia mundial, cuando sucedió esto, pues ya sucedió con Alemania. Alemania se encontraba en un vaivén ideológico, digámoslo así, que no podía identificarse ni con una cuestión griega, ni con una cuestión por acá americana, ni con una cuestión europea, porque por ahí si ustedes siguen, por ejemplo, esta historia mundial, en la Primera Guerra ya había venido de un fracaso, ya había venido de múltiples conquistas, y todos con los que se podía identificar eran precisamente los conquistadores, muy similar al ejemplo que acabamos de dar de México. ¿Qué sucede entonces? Alemania, por ahí en postulación previa a este líder que vamos a conocer que va a ser Adolfo Hitler, ojo, se encuentra precisamente en una circunstancia en la cual no tiene una ideología manifiesta. ¿Qué es lo que sucede? Hitler, además de que por ahí se va a constituir como un buen orador, va a ser alguien que aplica precisamente esta cuestión totalitaria y entonces fija cosas, digamos, muy icónicamente bastante bien. Un enemigo, una ideología, bastantes escritos, bastante cercanía al pueblo, una uniformidad, una bandera nueva, incluso unos símbolos que se respetan, etcétera. ¿Qué es lo que hace esto? Digamos, unifica a la propia nación. ¿Y qué sucede? Se va precisamente a este extremo que mencionamos de la nada, o del todo está correcto, todo está incorrecto, a en este caso, esto es lo que se tiene que hacer. Ojo, ya sucedió en su momento, al menos en una nación, que fue Alemania. Sabemos que por ahí sería historia o tema para otro programa, un análisis por ahí nazi, pero sin embargo, eso es lo que sucede. Digamos, culturalmente e ideológicamente, se aprovecha un líder de una nación, en este caso sin ideología, y le presenta una ideología que por más radical que vaya a sonar en un momento, para ellos es orden y para ellos es estructura. Asimismo nosotros lo vivimos en nuestra nación, digamos México, y quizás también lo compartan por ahí los que nos escuchen de América Latina, precisamente con algunos presidentes, por ejemplo, que vienen a tomar un aspecto también totalitarista, pero que sin embargo el pueblo funciona, evoluciona o cambia, ya veremos si positivo o negativamente, en ese momento, dado la presión de un líder, ¿no? Un líder que entonces empieza a tener poder hacia todos los demás componentes de su estado. Ojo, con esta generación nuevamente que volvemos a este punto de qué está bien, qué está mal, qué está correcto, qué está incorrecto, pues pareciera que no hay una opinión o no hay un comentario válido. Y si alguien pone un reglamento, viene mucho a suceder pero ¿por qué tengo que hacerlo así? ¿No? Lo comentaba con Pati hace algunos días.
me comentaba por ahí de una persona que refutaba esta ética desde la psicología, ¿no? Esta ética que tiene que ser en el profesionista, y digamos ponía a punto quizás esto que se ve bastante, como yo les digo, en redes sociales, pero también en el día a día. Ojo, se le decía, es que el psicólogo tiene que hacer esto por ética, es que esta es la cuestión ética que tiene que suceder, por ejemplo, en el profesionista, desde el campo de la salud mental, y entonces la pregunta era, ¿pero por qué tengo que hacer eso? Porque es así, ¿no? Porque esto es la cuestión ética del psicólogo. Sí, pero ¿por qué tengo que hacerlo de esa manera? Es que yo a lo mejor tengo otro camino, es que yo a lo mejor opino diferente. Ojo, no se acepta en este caso la normatividad que existe, y nuevamente, quizás el punto es que se confunde la ética específicamente con la moral, cuando la ética es todavía un tanto más que la propia moral, y en este caso, bueno, como muchas veces, ahora sí, y valga precisamente la ironía de esto, a una opinión ya un tanto más propia, la ética es la excelencia del mismo profesionista. Sin embargo, no se toma así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? También me acuerdo que discutíamos hace algunos días esta cuestión de la ética universal. Ojo, por ahí les debo el autor, pero recuerdo un investigador por ahí de la UNAM, en la cuestión filosófica, plantea precisamente el postulado de una ética universal que tiene que suceder a nivel de sobrepasar las éticas, ya no solo de esta cuestión profesional, moral, etcétera, sino de plantear en dado momento, esto está bien, y hazle como le hazle, no va a estar mal, digamos, aunque lo veas diferente, ¿no? Entonces, debe de haber así como un tipo de, digamos, derechos fundamentales. En este caso, el postulado de este autor es que exista también una ética fundamental. Ojo, este llamado, que a fin de cuentas parece de auxilio, pues precisamente esta incertidumbre que sigue sintiendo el sujeto de quién es el que me tiene que decir las cosas, o cómo en dado momento yo puedo estar seguro de que esto está bien o esto está mal, o de que mi actuar es correcto o incorrecto. Ojo, tendría que ser bajo la ideología del padre, pero seguimos en esto. Parece que al momento está inexistente. Pero el problema de de llegar como a la media de un padre totalitario y un padre justo, digamos así, es de lo más difícil que hay, ¿no? Digamos, no se puede, digamos, siempre va a estar en un extremo o en el otro, ¿no? Así como que no se puede llegar a completamente tener al padre autoritario, el padre de la horda, o ser todos iguales o no necesitarlo, ¿no? Así como que se van a los dos extremos y bueno, se caen esos problemas de un Hugo Chávez, pues, o un Adolfo Hitler, o alguien sin autoridad, como ni presencia, EPN, pues, y todo eso, ¿no? Así como que se van a los dos extremos, y en los dos extremos estamos mal, ¿no? Digamos, o la gente se va a quejar. Pero ¿por qué pasa esto? Por un gran malestar. Pues al fin de cuentas hay un malestar que es lo que lleva a cabo que aparezcan caciques, ¿no? Pero digamos, porque no se pueden causar a hacer del malestar algo doble, digamos, tanto social como personal, digamos, las dos se necesitan manifestarse o restablecerse o consumirse, y no solamente o la personal o la social, como pasa con los autoritarios, ¿no? Digamos, o cuando es así, de que cada uno busca su propio bienestar y solamente su malestar es el que cuenta. Ahorita como estamos en México, como siempre ha aparecido, pues tampoco no se llega a nada, ¿no? De tan malo es el malestar generalizado como individualizado, porque son los dos extremos. De hecho, Pichón Rivière menciona 4 tipos de líderes que pueden estar abarcados aquí. Uno sería el autocrático, que sería pues el que es un dictador, es el que dice todo lo que se tiene que hacer, que siempre piensa primero en él y a partir de él es de donde vienen las decisiones. Estaría el liberal, que sería pues háganle como quieran, yo nada más estoy aquí parado, ustedes hagan como puedan, trabajen como puedan, hagan las reglas que quieran. Estaría también el líder democrático, que sería como el más ideal, pero bastante utópico, porque se supone que tendría que consultar al pueblo y el pueblo también tendría que estar dando crítica y todo eso. Y hay un cuarto, el demagógico. La búsqueda del hombre por encontrar otros mundos en el universo parecido. Se disfraza de democrático, pero en realidad es autocrático. Aparentemente escucha al pueblo, pero al final de cuentas toma sus decisiones. Continuando precisamente con este tema, por ahí dos cosas que proponían precisamente tanto el Doc como Domingo. Hablamos de esta cuestión, digamos, de la confrontación de este malestar, ¿no? Que también podría ser equiparable, digamos, al conflicto tanto intrapsíquico como el conflicto social o conflicto cultural. A nivel de muchas ocasiones, digámoslo así, de ahí depende precisamente la identificación
tanto patriótica, tanto de la nación, tanto, digamos, de la propia sociedad, y lo que veíamos como fracaso precisamente de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Digamos, algo muy común en estos días, y quizás, bueno, ya desde algunas generaciones atrás, es precisamente la indiferencia entre la problemática del otro, llámese también el propio malestar social. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, nos encontramos en la actualidad, otra vez quizás si tomamos la de nuestra nación, que se tiene por ahí un aumento quizás o devaluación, si lo queremos ver así, de la moneda frente a por ahí la que siempre se tiene de comparación, que en este caso sería el dólar, y bueno, sin embargo, pues bueno, la problemática no alcanza al sujeto, digamos, individual, más allá de los intereses que debería tener en la misma, ¿no? Ojo, muchas ocasiones pasa lo mismo con la política. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a mí no me interesa la política, ¿no? La política es aburrida. Ojo, la política debería interesar al sujeto en la medida que el sujeto también depende precisamente de esta política. Sin embargo, bueno, no se ve específicamente así, y en este sentido no solo no se ve así, sino, digámoslo, el malestar que cada uno de los sujetos vive también es un malestar muy diferente al malestar, ahora sí, del semejante, ¿no? ¿Qué es lo que vuelve esto? Otra vez, asimismo como existen todas estas opiniones contrariadas de, bueno, yo no sé si esto está bien para ti, pero para mí sí, tienes que respetarlo, esto a lo mejor está mal para ti, pero igual respétenlo porque mi es mi opinión, tengo una libertad, ojo, se empieza a hacer una confrontación, por ahí lo subíamos en la página hace algunas semanas, un breve artículo o breve opinión analítica, una confrontación que vamos a designar la confrontación de la norma en sí. Ojo, el Estado saca tantas normas, incluso actualmente lo vemos con muchas figuras, por ejemplo, dentro de la cuestión criminal o delictiva, llámese el feminicidio, llámese el infanticidio, llámese el geronticidio, llámese el parricidio, llámese el matricidio, etcétera, que ojo, le da una pauta a cada uno de los sujetos, y sin embargo se podría desprender de una genérica, que en este caso sería el homicidio, ¿no? ¿Para qué? La pregunta sería, ¿para qué queremos tantas figuras, por ejemplo, que siguen siendo homicidio y que ahora se le da una tipología a cada uno? Ojo, el Estado empieza a legislar o el Estado empieza a promover normas en cuanto ve que son grupos vulnerables. Sabemos que la mayoría de los grupos vulnerables, por ende, son minorías, y que en este caso, si no es que son minorías, tienen, digámoslo así, factores que los hagan predispuestos a convertirse en víctimas, ¿no? ¿Qué es esto? Tanto una calidad de edad, tanto una calidad, en este caso, de fuerza, de muchas veces de ahí, digamos, el punto del género, ¿no? Tanto una calidad, en este caso, de desprestigio social, etcétera, que en este caso empiezan a regularse en pos a protegerse. Sin embargo, se empieza a confrontar algo. En este sentido, ¿qué tan sencillo me va a ser a mí? Por ejemplo, si quiero, digámoslo así, aplicarlo como parricidio, que es el tema de hoy, ¿qué tan sencillo me va a ser a mí comprobarlo, ¿no? Y qué tan sencillo quizás me sería simplemente decir es homicidio. Ojo, muchas ocasiones lo que acaba sucediendo es que ni se comprueba el parricidio, y en este caso se pierde la opción a comprobarlo como homicidio. Por aquí, al menos en nuestra nación y en muchas de América Latina, se mantiene esto de no se puede juzgar a una persona dos veces por la misma acción o por el mismo delito o crimen. Si en este caso ya empecé a formular una defensa, por ejemplo, o una acusación por el parricidio, ojo, la pierdo y ya no puedo volver a tener bueno, no fue parricidio, entonces déjenme lo pongo como homicidio. Ojo, simplemente el sujeto pierde su oportunidad. Pero más allá de esto, digamos, esta confrontación de la norma, lo que hace que surja es precisamente algo que lo sentimos y lo sabemos muy cercano, que es en este caso la doble moral. ¿Qué sucede con la doble moral? Ojo, mis acciones acaban siendo contrario a lo que profeso y viceversa. Lo que profeso es contrariamente a lo que hago. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ojo, vuelve a ser pauta de todo esto que estamos mencionando a nivel de estas confrontaciones de, bueno, sí, ustedes tienen una opinión muy respetable, pero para mí este es el tema, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor tú preguntaste esto, o a lo mejor tal autor lo maneja así, pero este autor también lo maneja de tal manera. Ojo, no hay un acuerdo entonces entre la misma ideología o la misma opinión. Y asimismo se puede ver a través del conflicto que estamos hablando como conflicto interno y conflicto social. ¿Qué pasa? Mi realidad que yo vivo, por ejemplo, yo persona de 30, 40, 50, 60 años, es muy diferente a la de las otras generaciones, es muy diferente a la política que yo vivo. Para mí los líderes son tales y para mí los padres son tales, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, cada quien acaba, digamos, ahora sí, laborando, trabajando hacia el lado que le corresponde. Algo que mencionaba el doc, a fin de cuentas cada quien
va hacia su propio camino, pero no hay una unión, digamos, acerca de ni qué es lo correcto o lo incorrecto, o en este caso absolutamente nada. ¿Cuál sería la meta del grupo en este caso? ¿O cuál sería ese entrecomillado bien común? Pues parece que a este momento tampoco existe. Ahora, hablando de la democracia, ese sería el punto y aparte, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la democracia? Es cierto, el líder tiene que consultar a su pueblo, pero ¿qué pasa cuando el pueblo no se identifica ni con el líder, ni el líder se identifica con su pueblo? Que es algo muy común. Creo que lo comentaba alguna vez en el aula, decía, bueno, viajaba en un taxi creo que precisamente a dar clases, y por ahí me contaba, eran épocas electorales, hace un poco, y me comentaba precisamente el taxista. Oiga, ¿usted es político? ¿Usted se dedica a algo así? No me dedico a ello. ¿Y no le molesta que hablemos de política? Pues no importa, ¿no? Vamos a hablar de lo que sea. Es que fíjese que a mí, uno luego los huele, uno luego sabe quién es político y quién es no. Pero te dijeron político. No, primero preguntó, ¿no? Para saber por dónde iba. Luego dijo, es que uno sabe, quién es político, dijo, porque no son cercanos. Y le dije, bueno, ¿y cómo es eso de no ser cercano, no? Pregunta simplemente. Me decía, es que a mí, en cuanto empiezan con su frase de nosotros los del tal partido, o nosotros la gente de tal color, o simplemente nosotros los políticos, dice, a mí ya me caen mal. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Me decía, porque eso es como que se creen mucho, o eso es como que se apartan, o eso es como que son diferentes a nosotros, porque no pueden decir, nosotros como sociedad tenemos tales preocupaciones. Dice, es que lo que remarcan es que nosotros de tal color opinamos tal cosa. Es nosotros y ustedes. Exactamente, ¿no? Y ojo, a pesar de que él, o su conflicto, digamos, de este señor, de este conductor taxista, fuese precisamente la opinión que tiene en contra de los políticos o en contra, digamos, de tal partido, por ahí sin mencionar uno en específico, ojo, el problema iba más allá, un problema que sí radica en la política y que en este caso tanto este ciudadano, digamos, común, ve al político lejano y tanto el político se siente lejano a la ciudadanía. ¿Cuál sería la conversación, por ejemplo, si hubiese sido en contrario? Dos políticos y que hablen, oye, la otra vez un ciudadano me preguntó de tal cosa, pero eso ni es relevante para la nación, o eso ni es relevante para mi encuadre político, mis propuestas, es que pues eso que él se las arregle, ¿no? Que lo solucione. Ojo, acaba siendo precisamente esto que también mencionó Domingo, dos agrupaciones muy diferentes y casi tan diferentes que se malentiende por agrupaciones contrarias. Y entonces, bueno, nosotros nos preocupamos por tal cosa, pero a lo mejor ustedes no. Y ojo, yo le comentaba por ahí una dinámica que a lo mejor muchos de los que nos escuchan conocen, que es precisamente, a lo mejor ustedes también la han escuchado aquí en mis compañeros, que era un café pendiente. Ojo, había unas cafeterías que instauraban el que hubiese un café pendiente, que en este caso era, yo pedía un café, deme un café americano y un café pendiente. Este café pendiente era que yo pagaba un café extra para si alguien lo necesitaba, llegara y dijera, hay café pendiente, y en este caso le dijesen, sí, existe 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Le dieran uno. Ojo, este sistema en algunos países se empezaba a formular para los indigentes, y en las pizarras de afuera de las cafeterías ponían un número, cafés pendientes 6. Y conforme iban llegando iban poniendo 5, 4 hasta que se acabaran, y si iban aumentando pues se ponían un poco más. Ojo, la persona que podía pagaba entonces un café extra, y la persona que lo necesitaba recogía ese café sin pagarlo, a fin de cuentas ya estaba pagado, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Que empezaron a inventar una dinámica a nivel de las redes sociales, que era una aplicación para saber en qué cafeterías existían cafés pendientes. Mi pregunta era, ¿un indigente tiene un smartphone? Igual y sí, no es verdad. Igual y no, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con la mayoría de los que necesitan este café? Ojo, esta dinámica no era diseñada para mi persona de tal tipo de, digamos, nivel socioeconómico, cultural, etcétera, que simplemente hoy no se le olvidó su cartera o hoy no trae dinero y dice, bueno, pues déjame voy por un café pendiente. No, el café pendiente, entrecomilladamente, era inventado o era, digamos, estipulado para gente que no podía comprar un café no solo hoy, sino la mayor parte de los días, ¿no? Entonces, principalmente era para las personas, digamos, de calle, indigentes, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esta aplicación pues, acababa siendo algo completamente inútil. ¿Y qué sucedía? Ojo, había una problemática, lo podemos poner de esta manera, una llamada al estudio. Existía una problemática, pero sin embargo, esa problemática le era ajena a cada persona. Sí, hay personas que no pueden comprar un café, pero ¿a mí qué?
¿no? Ojo, yo puedo contribuir con un café, que también por ahí volveríamos a hablar de esta cuestión de la doble moral, pero sin embargo, si alguien me lo pide, o si alguien me dice, ¿me puedes dar para algo?, quizás mi opinión va a ser, ponte a trabajar, ¿no? O qué fácil es pedir, a mí nadie me regala nada. Ojo, porque en un momento existe un apoyo, y que volveríamos a esta cuestión de las redes sociales, ¿no? Si ves esta foto y si no me tienes, digamos, repudio o algo, dame like, ¿no? Si quieres apoyar a tal causa, comparte esta imagen. Si quieres hacer tal cosa, digamos, comenta en esta foto. Ojo, todas estas competencias virtuales, y donde sabemos, digamos, tanto pseudo intelectual como en otras ocasiones también pseudo promotor político, escritor, etcétera, precisamente va a tañir estos rubros que en algún momento también tocamos aquí en el café. Pues en este punto, digamos, otra vez entramos a una cápsula de respeto a absolutamente todo, pero también de indiferencia. Ojo, cada uno va a encontrar un éxito supuesto o unas personas que lo sigan sin la dificultad que a lo mejor esto tendría a ponerse directamente a una exigencia y también a un repudio social, ahora sí directo, ¿no? Entonces, volvíamos a todo esto. Ojo, esta doble moral entonces ya no solo es la confrontación de la norma, sino en este sentido, digamos, la intangibilidad o la cuestión, digamos, menos detectable que conecta el conflicto interno con el conflicto social, ¿no? Todo me parece, o todo acaba siendo algo ajeno, ¿no? Este es mi problema, este es el tuyo, y veremos cómo lo solucionamos. Yo quiero inaugurar otra sección. Y no, pues es que es parte de lo mismo, sí. Caray. ¿Cómo se llama esta sección? Se llama Un psicoanalista en el estadio, viendo fútbol. Fíjate, esta parte de que ya ven que están jugando México allá en la Copa de Oro. Uh-huh. Bueno, que como siempre están jugando mal, ¿no? Pero el problema es que no esté jugando mal. El problema es que se está echando de enemigos con todos los que juega, todos los países que juega. Y eso, pues digamos, eso pues no es lo mejor ni como país, ni como selección, ni como deporte, nada por el estilo. Y está causando problemas, que digámoslo así, de a gratis. Que no tuviera que pasar, pues digamos, el deporte es algo que une todo lo que ustedes quieran, y se respeta una ley, un árbitro, uh-huh, y las leyes de la FIFA o CONCACAF, lo que ustedes quieran, pero ni siquiera ni ellos ni los otros, y como no hay ley o no hay árbitro, no hay algo que diga esto no se hace, esto sí se hace que todo el mundo haga lo que quiera, ¿no? A fin de cuentas, allá sí se puede. Si ganan hacia la mala, pues aquí también nosotros hacemos lo que queramos y jugamos a la mala, a la buena, aunque los demás se enojen, y no hay como ese respeto hacia el otro, ¿no? Hacia, uh-huh, el igual, porque, digamos, hacia arriba todo el mundo se pone como ley, y yo soy la ley, y yo hago lo que yo quiero y como yo quiero, y no me importan los demás. Que también es la parte, digamos, el otro extremo de la horda, de que se vuelven comunidades propias en vez de que sea un conjunto. Uh-huh. Son unidades individuales que no tienen nada que ver, ninguna relación con los otros, y pues todos están en el mismo barco, ¿no? A fin de cuentas, todos estamos en la misma sociedad, pero no se ve esa parte de que no se puede ganar de esa forma, o no se puede hacer lo que uno quiera sin que haya un perjuicio posterior, ¿no? Al fin de cuentas, digamos, lo que pasa aquí con los políticos o con los narcos o todos los delincuentes, de que, digamos, perjudican a los otros, pero no están viendo, digamos, a nivel general el perjuicio que es de lo social, o de la comunidad, o de la baja de empleos o de calidad de vida y todo, y que va mermando, va bajando, y pues ahora sí, como dice ahí el meme, ¿a dónde vamos a parar? Con ese, si cada quien hace lo que quiere, no hay un respeto, no hay hasta aquí un límite que diga esto sí y esto no, ¿no? Uh-huh. Que si lo viéramos, digamos, en analogía con esta cuestión, digamos, de los grupos, las hordas que podemos poner en la sociedad, en su momento fue la evolución que, por ejemplo, Estados Unidos tuvo de las colonias a, en este caso, los estados. Ojo, las colonias sí tendían a ir cada una bajo sus propios intereses. Después se pasan a estados que, ojo, sabemos, y ya lo hemos mencionado aquí también en el café, son estados multiculturales, multinacionales, digamos, multipatriotas, pero sin embargo se unen bajo un patriotismo. Ojo, lo hemos denominado, y aquí muchas veces también hablado,
postulado como un enemigo común. Y sabemos, si ustedes enumeran las guerras que ha sufrido, por ejemplo, Estados Unidos contra absolutamente quien sea, pues son más de 200 en los últimos 200 años. Ojo, ¿de qué nos habla esto, no? De periodos en los que ya pareciera que es un anual, aunque no lo es, pero son varias incluso a la vez. Ojo, tengo tal enemigo y tal enemigo y tal enemigo en este mismo año. Y ojo, lo que acaba haciendo es que mi soldado, a pesar de que sea, por ejemplo, un mexicano, pero con la bandera estadounidense, un latino también en mis filas, o cualquier otro, ¿no? Un europeo, etcétera, ojo, se postula en pos a mi conflicto. ¿Y qué es esto? El conflicto, nuevamente, del que estamos hablando, mi conflicto propio acaba ateniéndome al conflicto social, al menos ahí sí en una concordancia. ¿Por qué? Porque si el país sufre, yo entonces también sufro. Y normalmente, digamos, como se plantean las ideas, al menos en ese país, es tenemos que hacer esto por el pueblo, por la seguridad de nuestros hijos, por la seguridad de todos, porque los terroristas pueden estar en cualquier lado, porque tal. Ojo, muchas veces el miedo incluso es intangible, o la cuestión de la amenaza también es incluso inexistente, pero sin embargo la postulación de una amenaza acaba uniendo a esa nación, al menos en ese momento, ¿no? Si habláramos un poquito, profundizando en esta sección de un psicoanalista del estadio, como dice el Doc, es que ya pegó, ya está. Abordaríamos precisamente esta vertiente, digamos, muy por ahí un dicho que se escucha un tanto en la trova, que se dice, bueno, busca enemigos dignos de tus conflictos, o busca un enemigo digno, digamos, de la pelea, ¿no? ¿Qué es esto? Encontramos en el deporte, por ejemplo, grandes conflictos entre grandes partidos, digámoslo, un clásico, por ejemplo, pero que se supone va a ofrecer una calidad. Ojo, el conflicto de estos dos equipos se supone se va a resolver en el estadio, se va a resolver mediante el deporte, y ahí quedaría. Lo que va a ofrecer como ganancia es que para cualquiera que esté viendo el partido, desde el equipo que sea, va a obtener un super partido, porque es el clásico de clásicos, porque es el clásico latino, porque es el clásico mundial, porque es lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué sucede con estos conflictos, sin menospreciar, por ejemplo, ni a los otros países ni al nuestro? En este sentido, se busca un enemigo cualquiera, y se busca un partido que a lo mejor no tiene mayor importancia, a lo mejor sí para la Copa, pero en este caso ni se ve reflejado en la calidad de juego, ni se ve reflejado en los goles, ni se ve reflejado en la importancia que vaya a tener este partido, y entonces, bueno, quizás en este momento, como lo menciona el Doc, se obtienen muchos enemigos, pero sin embargo no se obtiene ninguna ganancia, ¿no? Va a haber un clásico de México-Panamá, quizás no, y quizás en la vida, ¿no? Pero todos están en contra de México ahora. Exacto. Y digamos es el enemigo a vencer, digamos, en vez como de Estados Unidos de que agarra Irak, pongamos así, ese es el malo, el enemigo. Aquí lo que hacemos los mexicanos es lo contrario, todos que sean enemigos de México, ¿no? Dices tú. Y el problema es que odienos mal. El problema es que no lo van a ver como un equipo fuerte, sino como un equipo tramposo. Ese es el problema, ¿no? Que a lo mejor si hay un equipo a vencer, va a ser tal selección porque es muy buena, porque podría meterme, no sé, tantos goles, ¿no? Yo no soy muy futbolero, pero les hablo desde un escaso conocimiento. Sin embargo, si se le toma entonces a un partido y a un objetivo a vencer como tramposo, lo menos que se le va a obtener respeto, y lo menos que se va a obtener tampoco es calidad ni ganancia. Entonces, ¿qué pasa? Esto también es una vertiente, por supuesto, tanto de la cultura y la misma sociedad. Ojo, sobre todo en nuestra nación, la importancia que se le da a un juego como deporte, a, digamos, contraria parte de los demás temas, quizás ya no solo de política, sino salud, empleo, etcétera, y que entonces vuelven a constituir esto, ¿no? Un punto de la sociedad donde, ojo, el parricidio, hoy lo hablamos al menos de una manera cultural, simbólica, pero que sabemos que también sucede. ¿Todavía faltan 2 minutos? ¿Cuánto? Yo aquí iba a inaugurar otra sección, pero ya. Y para la próxima. Híjoles, me limitan bien feo. Pero bueno, pues agradecemos su atención, sus comentarios, y despídanse, por favor. Gracias por escucharnos, que pasen buenas noches. Buenas noches, hasta la próxima. Vayan a la página del instituto y seguimos la conversación también a través de la lectura. También hay la de www.saludpsiquica.com. Gracias, que tenga muy buena tarde.